Ok. Bueno, buenas tardes a todos, a todes, a todas. Agradecer mucho la presencia acá de todos. Enrique, exuberancia, cantidad de elementos que tiraste, un montón de elementos de análisis, etcétera. Bueno, también Renato, pero vos tenés mucha pasión y tiraste un montón de elementos, había un montón de elementos. Y entonces la tarea mía, estoy hablando portugués, Vic, la tarea mía es tratar de ordenar un poco y entender un poco este conjunto de elementos que sobre todo tiró Enrique también, habló Renato, los dos hablaron muy rápido, voy a parar más divagar si puedo, y ordenar un poco el conjunto de esos elementos para entender la lógica que está por detrás de los acontecimientos, porque si no vos se coloca sobre la mesa un montón de elementos, pero vos tenés que entender cuál es su lógica profunda, cuáles son las razones de este tipo de desarrollo, digamos, que uno aprecia contradictorios, digamos, en el estado del mundo actual, en la etapa, en la situación, en la coyuntura, etcétera, y que en muchos aspectos coincidimos con el abordaje que hace Enrique, quizás con algunas cosas más nuanzadas, más matizadas, pero que me obliga a leer un poco más de definición por definición, ¿está bien? Primero hay una definición que es importante, que el siglo XXI que estamos viviendo, en cierto modo, ha dejado atrás las herencias de las problemáticas del siglo XX y tiene y trae problemáticas propias. Eso es importante entenderlo para poder entender la especificidad de los desarrollos. El siglo XXI está adquiriendo una fisonomía y una identidad propia que no es exactamente la del siglo XX. Esto desde varios puntos de vista se puede entender. Por ejemplo, el conflicto geopolítico que marcó la relación entre los estados en el siglo XX y que fue resuelta finalmente del todo con la hegemonía norteamericana en la década del 90 del siglo XX, es hoy uno de los elementos característicos del siglo XXI, porque en este momento hay un conflicto geopolítico que no es ni el de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que era, digamos, Alemania, Japón, etcétera, versus Francia, Inglaterra y Estados Unidos, ni tampoco en la segunda mitad del siglo XX, que era, digamos, la Guerra Fría entre Estados Unidos y el ex-URSS, sino es un conflicto entre naciones, a nuestro modo de ver, capitalistas e incluso imperialistas en ascensión como China, un nuevo conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China. Ese elemento es estructurante y hay que entenderlo. Y esos elementos, la reapertura de los elementos de crisis geopolítica son lo que traen en forma derivada elementos nuevos que en las generaciones militantes de los 80 y en las generaciones de los más jóvenes que están acá no estaban. Como por ejemplo la militarización de los desarrollos, el retorno de la producción militar, el retorno del servicio militar, en algunos casos obligatorio, el retorno de grandes conflictos militares, y no, como por ejemplo decía el compañero Enrique, creo que tiene una posición muy parecida, como el conflicto en Ucrania, que no es cualquier cosa, ¿está bien? Ese elemento de crisis geopolítica y todo lo que ello trae tras de sí es un elemento nuevo, específico del siglo XXI, que tiene antecedentes históricos en otras crisis geopolíticas, pero aquí hay que entenderlo como un elemento que no estaba presente en los 90, por ejemplo, donde era una década, digamos, de dominio tan extremo de Estados Unidos que Negri y Hart escribieron ese libro tan ingenuo llamado Imperium, donde decían que, bueno, ya no había más Estado, que no iba a haber más guerras mundiales, que iba a ser todo paz y amor, porque había un dominio de un imperialismo desterritorializado, y ahora lo que vemos ahora, después lo voy a retomar, me voy a extender un poquito más para explicar, es un retorno del dominio territorializado, es otra cosa,
¿Está bien? Es una idea que voy a retomar, que es lo que ustedes están viendo ahora, es una reactualización de la teoría de Lenin del imperialismo, donde se empieza de vuelta a discutir el reparto del mundo y de los recursos naturales. Ese elemento, por ejemplo, el tema de quién se queda con Groenlandia, es un elemento nuevo. Después lo desarrollo, no quiero perder la idea. Ese es un elemento nuevo. Después hay un segundo elemento nuevo que está por detrás de elementos geopolíticos. Hay dos elementos que están por detrás que son más fundantes desde el punto de vista de análisis materialista. ¿Cuáles son esos dos elementos nuevos más fundantes desde el punto de vista materialista? Primero, que hay una crisis de la relación de la humanidad con la naturaleza como no hubo nunca. Y ese elemento fundante, porque la humanidad capitalista, que se puede llamar, que abre una nueva etapa ecológica en el mundo, lo hablaba Blero, capitaloceno, antropoceno, etc., la capacidad humana de reactuar benéficamente o maléficamente sobre la naturaleza nunca fue tan poderosa. Nunca fue tan poderosa. Ese elemento que hace a la materialidad de las cosas y a la capacidad humana de reactuar sobre la naturaleza y que puede poner sobre la mesa circunstancias de barbarie brutal, ese elemento también es un elemento nuevo. ¿Había situaciones de barbarie en el siglo XX? Por supuesto que sí. O sea, hubo campos de concentración, hubo bombas atómicas, etc. Pero el debate sobre la relación de la humanidad con la naturaleza adquirió, que estaba presente ya incluso en el siglo XIX, de cosas que había estudiado Marx, del tema de la, ¿cómo se llamaba esta? Del enriquecimiento del suelo y la devastación del suelo con Liebig, etcétera, 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 que también estuvo en el siglo XXI, adquirió un carácter de urgencia que en el siglo XX o XIX no tenía. También por eso adquirió un carácter de difusa conciencia social sobre el medio ambiente, interpelado de manera reformista o minoritariamente revolucionariamente, pero es un elemento que no era parte de la conciencia social. Lo que era parte de la conciencia social es que la naturaleza era infinita, que era también parte del análisis del stalinismo, que ni siquiera consideraba los recursos naturales como costo, y era lo que se llama prometeico, era, no importa, la naturaleza es infinita, y descubrimos en el siglo XXI que no es infinita. Ese elemento es nuevo. No solamente que no es infinita, sino que se la están rapiñando los imperialistas como locos por los recursos naturales. Y también hay otro elemento nuevo, un tercer elemento nuevo, que es que algo pasa en la economía mundial respecto de la dificultad, no quiero decirlo de manera abstracta para que se entienda, hay una dificultad, digamos, hay una situación de extrema explotación, hay una situación contradictoria, hay una situación, eso se va a entender, que pasa no solamente mecanismos el capitalismo exige hoy no solo mecanismos de extrema explotación del trabajo, como es el caso de los repartidores, como es el caso de no darle perspectivas a la juventud de habitación, de alojamiento, como es el caso de darle perspectiva, como decía Enrique, a la posguerra de las conquistas sociales, la jubilación, los derechos sociales, etc. Todo eso ha sido retirado por parte del capitalismo, esas conquistas han sido retiradas, sino que además el capitalismo, se nota mucho con Trump, incorpora elementos de expoliación, nuevas formas de acumulación, que David Harvey, yo no estudié mucho, muy general, pero esa cosa que se llamaba acumulación por desposesión. ¿Qué les quiero decir? Cuando el capitalismo recurre a métodos como los de Trump o Putin, que en realidad a Trump se le impuso una dinámica estilo Putin, o en cierto modo estilo China, estamos hablando no solamente, si me siguen, los mecanismos clásicos de explotación, sino de cómo la política
se incorpora en la economía y sobre la base de la violencia se apropia de recursos naturales o materiales. Este concepto capaz no se va a entender del todo, pero pasamos de la mano, eso se va a entender, pasamos de la mano invisible del mercado, supuestamente con el capitalismo neoliberal, que en cierto modo igual continúa al interior de los países, a la mano visible del Estado. Es un cambio muy profundo. O sea, de la mano invisible, o sea, no hay ninguna mano invisible que te permita poner la bandera yanqui en Groenlandia. Es una mano visible, si no, o sea, mano invisible es posible, o sea, es lo que hay ahora. Tampoco hay ninguna mano invisible que te permita poner los garfios, ¿no? Efectivamente, de Putin en Ucrania. Es una mano visible, es una invasión. No sé si tiene 1 millón de muertos, pero es una guerra en serio. Tampoco con la misma lógica, y efectivamente como un extremo fascistoide del mundo, la mano del ejército sionista es muy visible. Y es impresionante, se entiende desde el punto de vista, digamos, de carácter, efectivamente. En ese caso sí hay un régimen que tiene rasgos neofascistas, aunque Enrique dice muy bien, es un gran error creer que todos los gobiernos, hablar tan livianamente del fascismo como hace gente como Valera Arcarí o un montón de otra gente, por lo voy a decir. Entonces, estos elementos son todos elementos nuevos, con un otro elemento, en la subjetividad de la clase trabajadora, que también es nuevo, pero que también tiene de alguna manera una doble cara, porque, ojo, los elementos que yo les señalo de crisis geopolítica y los elementos de pasaje de la mano invisible del mercado a la mano visible del Estado, son elementos reversibles, son elementos de ataque, pero también son elementos de crisis. La recurrencia a medidas, digamos, excepcionales por parte del capitalismo también expresan la crisis del capitalismo, ¿se entiende? Entonces, desde el punto de vista de la subjetividad, un poco lo que decía Renato y también Enrique, de la fragmentación de la izquierda en Brasil, etcétera, el ejemplo del FIT, que igual es muy electoral y está un poco demasiado embellecido, pero no importa, no quiero ser sectario, no estamos en el FIT, en realidad expresa otra cosa, compañeros, que es que el siglo XXI inicia con una búsqueda o con una expresión desde el punto de vista material de un reinicio de la experiencia histórica de los explotados y oprimidos. Y ese es otro rasgo característico del siglo XXI. Un escéptico, te diría, tipo Valerio, que arranca con la derrota histórica de los 90, que nosotros opinamos que en realidad la derrota fue en los 30, cuando se acabaron los soviets, y nosotros, digamos que somos racionalmente optimistas, digamos, lo que decimos es que en realidad lo que está ocurriendo es la emergencia de una nueva generación trabajadora, una nueva clase obrera, el reinicio de la experiencia histórica de una clase obrera que efectivamente, a diferencia de la clase obrera europea de comienzo del siglo XX, no tiene todavía como identidad la perspectiva socialista, pero generacionalmente es la que pobla las luchas del mundo. Por ejemplo, que en Brasil el breque de los repartidores sea uno de los sectores más dinámicos de la nueva clase obrera brasilera, evidentemente algo está significando de que emerge una nueva clase trabajadora, una nueva búsqueda, y causa a veces gracia. Efectivamente, Valerio dice, no hay ninguna lucha en Brasil, y yo le digo, escúchame, Valerio, te olvidaste del breque de los repartidores. O sea, pequeño problema, ¿está bien? Ese fenómeno, compañeros, aparte es internacional, no solamente el sector de repartidores, o sea, evidentemente China es una caja cerrada, pero todo el mundo sabe que en China el elemento de legitimación es el crecimiento, hay una clase obrera inmensa de cientos de millones de trabajadores y trabajadoras. Si el país sigue lentificando su crecimiento, puede haber una crisis muy grande. O sea, hay una clase obrera mundial que el punto de vista subjetivo efectivamente arranca más atrás, pero el punto de vista objetivo es descomunal. Entonces, todos los elementos es solamente una introducción, obviamente no va a poder desarrollar, pero todos los elementos configuran las circunstancias, digamos, de
digamos, del nuevo siglo XXI, que es un siglo, a ver, compañeros, la dominación capitalista más clásica es la estabilidad. ¿Está bien? La dominación capitalista más clásica, lo que decía Lenin, es la democracia burguesa estable. La inestabilidad es un síntoma de crisis. ¿Se entiende? Es un síntoma de crisis. Y los factores, al mismo tiempo, por supuesto, la crisis no se traduce mecánicamente hacia la izquierda, no, es una lucha, lógico. La crisis no es automáticamente lucha. La crisis no es automáticamente mejores condiciones políticas. Eso es un poco rasgos del morenismo equivocado, unilaterales, del objetivismo. Pero la crisis es una oportunidad. Una oportunidad. Es la apertura de un campo de posibilidades donde se puede perder o se puede ganar. ¿Se entiende? El capitalismo mundial está preñado de crisis. Y como está preñado de crisis, pero no quiero perder la lógica de mi intervención, digamos, estos elementos que yo digo que están detrás del capitalismo son los que generan esta situación de bipolaridad, de polarización, donde aparece por un lado un polo muy de extrema derecha y donde eventualmente puede aparecer un polo de extrema izquierda. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Entonces, de alguna manera, ese panorama, que es lo primero, en realidad, no sé cuánto voy. Ese panorama es la totalidad en la cual entra Trump. ¿Está bien? Trump no es, digamos, dialécticamente el generador de la totalidad. Es la totalidad lo que crea Trump. ¿Se entiende? Eso es interesante. ¿Quién crea qué? ¿Está bien? Dialécticamente, ¿quién crea qué? ¿Está bien? Era un personaje, estuvo en Rusia, creo que dice Enrique, yo qué sé. Ok, puede haber un montón de teorías conspirativas, y me parece que es un emprendedor norteamericano, pero la realidad creó a un personaje cuyas formas son ofensivas, pero cuyo contenido es defensivo. Trump es la expresión de un deterioro hegemónico e interior de los Estados Unidos y una de las posibilidades de respuesta a ese deterioro. ¿Me siguen, compañeros y compañeras? Trump es una unidad reaccionaria, una totalidad reaccionaria, internacional y nacionalmente. ¿Está bien? Que expresa una situación que es clásico de las expresiones de derecha o extrema derecha, que es la situación de respuesta defensiva frente al mundo. O sea, Trump expresa cosas, o sea, no puede desarrollar todo, pero expresa, digamos, a la población blanca en general, o sea, a nivel de la burguesía, un sector de la burguesía que cambia el método del imperialismo, después le retomo eso, expresa un sector de la población blanca que tiene miedo a lo diferente. Ahí está el elemento reaccionario, anti-revolución rusa, no, incluso anti-revolución francesa. Tiene miedo a los inmigrantes, tiene una política contra los inmigrantes. Tiene miedo al elemento cosmopolita, tiene una política contra Harvard. Tiene miedo a la ciencia, una política contra la investigación. Tiene miedo a las personas LGBT, a las personas trans, que rompen la idea tradicional de la familia. ¿Está bien? Y tiene miedo a la libertad. Se llama libertario porque tiene miedo a la libertad. Al libre desarrollo de las personalidades. ¿Se entiende? Y internacionalmente, ese mismo carácter reaccionario, pues se dice que la política exterior es continuidad de la política interior, es una política de regateo por el mundo. Regateo quiere decir reparto del mundo. Parte fundamental, lo dije recién, de la teoría del imperialismo, la más clásica, sin entrar en matices, es el reparto del mundo. Entonces, bueno, vamos a regatear. Ok, bueno, Ucrania. Yo te defiendo si me das las tierras raras. Si no me das las tierras raras, no, o sea, se entiende cómo se acaba la diplomacia, digamos, y las relaciones políticas se transforman en relaciones mercantiles. Es una mercantilización de la política internacional. ¿Está bien? Pero junto con eso, igual no tengo tiempo de desarrollar todo, también hay una deslegitimación de Estados Unidos
¿está bien? Obviamente de Putin también, o sea, la legitimidad de Putin es bajísima, no solo en Ucrania, sino en Rusia, compañero. Es un régimen represivo con muy pocos elementos de legitimidad, todos elementos de fuerza, ¿está bien? No tengo tiempo de desarrollar. Hay muy poca legitimidad en el proyecto, digo para hablar solo de Estados Unidos, ¿no? Hay muy poca legitimidad en el proyecto Putin que no sea ocupar territorios. Hay poca legitimidad en el proyecto Xi Jinping que no sea el crecimiento que va cayendo y va cayendo y va cayendo. Y hay una diferenciación social en China inmensa. Y también hay poca legitimidad por fuera de su espacio político en Trump que no sea arrebatar territorios, ¿se entiende?, a nivel internacional. Entonces, el mundo creó a Trump un poco a imagen y semejanza de la ruta de la seda, a imagen y semejanza de lo de China, a imagen y semejanza de la invasión a Ucrania por parte de Putin, a imagen y semejanza de Netanyahu, en vez de, digamos, él poner sobre la mesa una nueva política, se adapta a la mercantilización de la política internacional. Y entonces, efectivamente, se produce una especie de inversión de determinaciones donde estamos acostumbrados, bajo el neoliberalismo que seguimos, que la economía dominaba la política, ahora no. Ahora la política y los asuntos de Estado dominan la economía. ¿Me siguen? Entonces, esa circunstancia necesariamente se traduce y se transmite en las formas de gobierno de los regímenes políticos y en las representaciones del mundo. ¿Está bien? El capitalismo neoliberal, en la fase máxima de la mundialización, transmitía contradictoriamente, era superexplotador, pero transmitía una lógica cosmopolita. Viajamos por el mundo, que además es un elemento de compensación, ¿no? Viajamos por el mundo, qué lindo que viajar, qué lindo que es tener el pasaporte europeo, todos tenemos el pasaporte europeo, bueno, yo no tengo, pero no importa, todos tenemos pasaporte europeo, qué hermoso, y bueno, y cómo nos... O sea, tiene una lógica que tiene un elemento contradictoriamente progresivo, ¿está bien? Junto con la superexplotación neoliberal, el elemento globalizador, tiene un elemento de, bueno, las fronteras, claro, tiene un elemento de una ideología liberal, en el sentido mejor del término, de que, bueno, obviamente que esa representación del mundo, en un mundo donde las relaciones entre imperialismos están territorializadas, se transforma en una lógica nativista. ¿Se entiende lo que es nativista? Es nativista. Nativista es, no, o sea, si vos sos distinto que yo, si vos sos inmigrante y me robás el trabajo, si vos sos trans, si vos sos de color, si vos sos así, si vos vos sos mi enemigo. La lógica de cada uno en su área de influencia, o la lógica de relaciones competitivas entre estados, que pueden terminar en guerras, y guerras grandes, se traduce en una lógica nativista. Y ese elemento reaccionario, lógico que sí. Lógico, obviamente, hay una lógica global. Y ese nativismo, la rosca, los inmigrantes, o sea, todo el discurso de extrema derecha, ¿está bien?, tiene esa lógica. Pero lo que pasa es que esa lógica tiene una contradicción muy grande, que gente como Valero no ve, o no quiere ver más bien. Que no es, hay en el mundo, el movimiento de trabajadores y trabajadoras, de la juventud, o sea, choca con otra sensibilidad, que es una conquista de las últimas décadas. Que, por ejemplo, las paradas gay son las marchas más grandes del mundo todos los años, en todas las partes del mundo. Entonces, ¿cómo hacer para combinar las dos cosas? Monstruos e idiotas, como Milei, que fue a Davos, hizo un discurso donde decía que todas las personas gay eran... ¿Cómo era? Pedófilos, y Argentina llegó una manifestación enorme y tuvo que cerrar el pico porque era imposible. Igual Argentina es un ejemplo, y Milei es un idiota, o sea, yo no sé si va a ganar o no va a ganar las elecciones, pero puede terminar colgado en la Plaza de Mayo como Mussolini, compañeros.
Pero Argentina es un extremo donde la lucha acá sigue siendo muy dinámica, ¿está bien? Pero bueno, es parte de la realidad, ¿está bien? Entonces, hay como dos, para decirlo así, como dos consensos en choque, y no está claro que el consenso de Trump, Bolsonaro, no es claro que ese consenso es mayoritario, para mí no. Lo que pasa es que después entra a jugar el reformismo que desmoraliza a medio mundo, porque son elecciones de masa, después voy a entrar en eso. Entonces, si me siguen, digamos, hay una situación de crisis estructural que el capitalismo tiene una terapia muy agresiva para, entre comillas, resolver, pero muy peligrosa para el capitalismo. Porque como eso, si siembra no sé qué, cosecharás tempestades, ¿cómo dice el título ese? 15 días ventos, quali tempestades. Ok, está dicho en portugués, más o menos lo entendí. Bueno, eso, no sé, está bien. Puede ser así en chistes, si sembrar lombrices, podés cosechar serpientes. ¿Qué sé yo? No sé si se entendió que son lombrices. Miñocas. Bueno, miñoca cosechar